Le doy la bienvenida a esta mesa a Ricardo Anaya, candidato a la presidencia de la República por México al Frente. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, Pascal, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte. Un saludo a todo el auditorio. Habíamos platicado contigo varias veces por teléfono, pero no te habíamos tenido aquí en la cabina, así que es una buena oportunidad para nosotros. Gracias por venir. Y a mí me da un gusto enorme estar Bueno, aquí y con también ustedes. está Ángel Verdugo con nosotros para acompañarme en esta entrevista. candidato. Ángel, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Candidato presidencial. Bueno, 27 días para las elecciones. No ha habido realmente una variación en las encuestas. ¿Cómo te hace sentir eso? Yo estoy muy contento, lleno de esperanza, convencido de que el país tiene que cambiar. Las cosas no van bien. El tema de la violencia es de veras ya insostenible. Cada vez estamos peor. De por sí, 2017 había ya terminado como el año con más violencia en las últimas 2 décadas. Y ahora 2018 empieza todavía peor. Convencido de que tiene que haber un cambio, que no podemos seguir como estamos y listo para encabezar ese cambio. Se trata no solamente de ganar la elección el 1 de julio, sino de hacer un gobierno honesto y sobre todo un gobierno eficaz, un gobierno que dé resultados en beneficio de la gente, que resuelva los grandes problemas que tiene el país junto con los ciudadanos. El problema de la violencia y la inseguridad, el problema de la pobreza y la desigualdad. Ricardo, te insisto en el tema de los sondeos, porque parecen ser lo que dirige la plática en torno de la campaña electoral. De repente se habla más de las encuestas que de las propuestas. Así es. Pero ¿tú crees, digamos, que lo que estamos viendo en los sondeos es realmente el reflejo de lo que los mexicanos están pensando en torno de los candidatos presidenciales? Yo estoy convencido, Pascal, de que nosotros vamos a ganar, que vamos a ganar de manera contundente la elección. Estoy también convencido de que la elección se ha cerrado realmente a 2 opciones, más allá de la guerra de encuestas. Creo que los únicos que tenemos una posibilidad real de ganar somos nuestra coalición por México al Frente y la coalición de Morena, y por eso yo he hecho un llamado al voto útil a toda la gente de buena voluntad que la hay en todos los partidos, Pascal, y por supuesto en la sociedad civil, a que se sumen a nuestro proyecto, a que unamos fuerzas, a que sumemos esfuerzos, no solamente para ganar, sino sobre todo para hacer un buen gobierno que resuelva los problemas de la gente. Yo quisiera preguntarle, candidato, algo, no de la elección presidencial. Coincido con usted primero en la esperanza y esperemos pues que eso se concrete. Pero hay una elección que aquí con Pascal hemos comentado una y otra vez casi desde hace 3 meses, desde la precampaña misma, la importancia de la elección y de la conformación de la próxima legislatura. El Congreso, específicamente sus 2 cámaras, para ser precisos. ¿Cómo ve usted la conformación? ¿Cómo ve, al margen incluso de quién llegare a ganar la elección, qué piensa usted del papel del Congreso en las condiciones en que el próximo gobierno recibirá al país? Finanzas públicas con una debilidad estructural, una deuda del sector público disparada, problema de la violencia, que ya lo mencionó usted, rezagos estructurales en el campo, mercados laborales con una serie de constricciones, etcétera. ¿Cómo ve usted el panorama para la próxima legislatura? Primero coincido en que hay problemas enormes en el país, pero también estoy convencido de que México es mucho más grande que sus problemas, que los vamos a superar. El Congreso debe de jugar un papel fundamental. Nosotros estamos proponiendo hacer el primer gobierno de coalición en la historia de nuestro país. Nuestro escenario ideal sería tener mayoría en la Cámara de Diputados, en el Senado, pero el objetivo de un gobierno de coalición es construir una mayoría estable desde el principio del gobierno para acordar la integración del gobierno y el programa de gobierno. De tal manera que dejemos ya de lado estos pretextos de pues no se pudo resolver el problema porque aunque mandamos la iniciativa, los diputados no la quisieron aprobar. Es responsabilidad de un gobierno de coalición conformar una mayoría estable desde el principio que acompañe a lo largo del gobierno para que no haya pretextos, para que se resuelvan los problemas y para que se cumpla la plataforma y el programa de gobierno. De tal manera que espero que nosotros podamos tener mayoría, pero en caso de que no la tuviéramos, por supuesto que buscaremos construirla.
Es decir, la prioridad sería buscar alianzas en el camino, en el ámbito parlamentario, con miras a lograr esa mayoría en una Cámara y la otra. Exacto, Ángel. Y una mayoría estable, eso es lo que hay que subrayar. Porque a lo que nos hemos acostumbrado es a tratar de conformar mayorías para cada votación Para en cada lo individual. votación, correcto. Y eso termina, por un lado, llevando a muchísimas iniciativas al fracaso y por otro lado, a negociaciones que al final no son buenas para el país, porque no están basadas en una plataforma previa, sino que están basadas en Coyuntura. intercambios de intereses absolutamente coyunturales. ¿Qué basas tu confianza, Ricardo, de que tu opción ganará? Primero, en que nuestros números nosotros seguimos creciendo y que la tendencia es muy favorable. Segundo, en el ánimo de la gente. Tercero, en que tenemos a las mejores candidatas y candidatos haciendo campaña en todo el país. Hay que recordar, Pascal, que esta es la elección más grande en la historia de México. Es decir, el 1 de julio no solamente se va a votar por el presidente de la República, se renuevan 3.500 cargos, sin contar regidores y síndicos, si no te vas prácticamente a 8,000 y tantos cargos. Es decir, nunca en la historia habíamos tenido tantas candidatas y candidatos trabajando, pidiendo el voto, haciendo propuestas, convenciendo a la gente. Y estoy convencido que nuestra coalición, la Coalición por México al Frente, tiene por mucho a las mejores candidatas y candidatos. Entonces, por todas estas razones y sobre todo por el trabajo en equipo que estamos haciendo todos los que hoy estamos en la calle tocando puertas, visitando las plazas públicas, acudiendo con los sectores, estamos haciendo un gran trabajo, convenciendo a la gente. Yo voy a seguir, Pascal, trabajando todos los días con todas mis fuerzas para ganar la elección y para darle a México el mejor gobierno que haya tenido en su historia moderna. Tenemos que hacer una breve pausa, Ricardo, si nos permites, y regresamos inmediatamente para continuar esta conversación con Ricardo Anaya, candidato a la presidencia de la República. Volvemos enseguida. 52, seguimos conversando con Ricardo Anaya, candidato a la presidencia de la República por México al Frente. Ricardo, participaste en el debate, en los dos debates, y tuviste una participación que llamó mucho la atención. Pero luego, como tú bien sabes, ha habido señalamientos de que no pudiste aprovechar suficientemente el postdebate, que no aprovechaste ese impulso. Yo quisiera preguntarte lo siguiente, más allá de juicios. ¿Estaba diseñado así? Es decir, lo que has hecho tú después del primer debate y después del segundo debate es el plan que tú te trazaste como candidato presidencial. Sí, tenemos un plan. Hemos seguido recorriendo todo el país. Por cierto, de mañana en 8 vuelve a haber debate. Sí. Es decir, el tercer debate ahora va a ser en Mérida. Espero que nos vaya muy bien. Es un nuevo formato. Ahora las preguntas van a llegar a través de las redes sociales. Igual habrá, entiendo, 2 periodistas realizando la moderación. Yo creo que son muy buenos ejercicios los debates porque permiten la confrontación de ideas, que la gente pueda comparar. Y después vendrán pues prácticamente los últimos 15 días de la campaña, pasando el debate, que serán días de mucho esfuerzo, de muchísima intensidad, después un par de días de silencio y finalmente la gente se encontrará en la soledad de la urna con su boleta en la mano y yo quiero invitar a toda la gente a que nos apoyen para que construyamos este cambio profundo que nuestro país necesita, un cambio que nos lleve a recuperar la paz y la tranquilidad, un cambio que nos permita lograr que la economía crezca, pero crezca para todos, no solo para unos cuantos, y sobre todo un cambio que nos permita ser un país muchísimo más justo, sin pobreza extrema, donde reduzcamos la desigualdad, donde haya igualdad de oportunidades para todos. Has estado haciendo un llamado, ya lo hiciste aquí mismo, al voto útil. ¿Qué está pasando en la relación con Margarita Zavala? Creo que ya pasa de las 3 semanas o va para 3 semanas que ella renunció a la candidatura y no se ha concretado un apoyo. Yo sé que algunos miembros de sus equipos se han ido contigo, pero digamos que ella todavía no ha dicho públicamente si apoya a un candidato en particular. ¿Ha habido pláticas? ¿Tú has podido platicar con ella? Cuéntanos un poco el contexto que está pasando con Margarita Zavala. Sí, mucha gente de su equipo ya se ha venido sumando con nosotros en todos los estados del país, cosa que yo agradezco muchísimo. Lo que sucede es que ella lo dijo con muchísima claridad desde el principio. Los votos no están en cubetas, fue la expresión que ella usó. No se pueden transferir en automático. Ella dijo que sería respetuosa de la decisión que tomara la gente que antes la apoyaba a ella
La inmensa mayoría se ha venido sumando con nosotros y yo confío en que vamos a seguir sumando gente para poder ganar, Pascal, y ganar además de manera contundente. Quisiera preguntarle algo otra vez de ese tiempo al que los mexicanos tememos, que es el futuro. Sí. El mexicano hemos sido educados para glorificar el pasado, para refugiarnos, como solía decir Carlos Castillo Peraza, nos quieren vender el pasado como el mejor de los futuros. Por eso a mí me gusta mucho hablar de futuro. Hay un conjunto importante de constricciones presupuestales, básicamente producto de la locura del endeudamiento en esta administración. Eso, el costo financiero y la carga pensionaria, que no podemos eludir, al menos hablar de ella, eso plantea para el siguiente gobierno una serie de restricciones en cuanto a sus promesas y un fondeo sano de esas promesas o de esos compromisos. ¿Qué piensa usted al respecto si a partir no del 1 de diciembre, sino desde antes, es decir, cuando empiecen los equipos a hablar y que conozcan la realidad de las cifras de la salud de las finanzas públicas, se encuentre que no hay esos recursos para financiar de manera sana las promesas? ¿Cuál sería en ese momento la visión que usted tendría al respecto y qué propondría a quienes esperaban que usted cumpliera esos compromisos? Primero, coincido, Ángel, plenamente con el diagnóstico. Este gobierno endeudó al país de manera brutalmente irresponsable. Cuando empezó la administración, la deuda como proporción del Producto Interno Bruto era de 38%, ahorita es prácticamente de 50%. Es decir, la deuda aumentó de manera muy importante y como toda deuda, cuando uno pide y pide y pide prestado, pues después hay que pagar. El servicio de la deuda, lo que hay que pagar cada año solamente de intereses, ronda por el orden de los 800 más de mil 600 mil millones de pesos. Claro. Es decir, muchísimo dinero del presupuesto se va a tener que destinar durante el próximo sexenio a pagar deuda. Por supuesto. Nomás el servicio, nomás los intereses, como bien aclaró usted. Solo los intereses. Solo los intereses. Y no solo eso, sino que además una buena parte de la deuda está en manos de extranjeros, en papel que compraron extranjeros, y eso hace especialmente delicado el asunto, porque si por algún motivo el papel mexicano perdiera, digamos, atractivo para los extranjeros y decidieran ellos venderlos, tendríamos un problema severo de reservas. Entonces, lo primero es, efectivamente existe una dificultad. Segundo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una reestructura del gasto. Necesitamos bajar el gasto corriente y aumentar el gasto en inversión, que es exactamente lo contrario de lo que ha venido pasando ahora. La inversión pública en infraestructura en este momento es la más baja prácticamente en los últimos 70 años. ¿Qué tenemos que hacer? Bajarle al gasto corriente, eliminar todos los gastos innecesarios. Yo sé que cada uno de ellos visto en lo individual parece poco, pero cuando se suman son mucho. Ejemplo, los burócratas de alto nivel tienen un seguro privado, se pueden atender en hospitales privados y en cambio, si eres un funcionario público de un nivel más bajo, te tienes que atender en el ISSSTE. Eso es completamente absurdo y eso le cuesta un dineral al país. Hay que quitarle a los altos funcionarios estos seguros privados de gastos médicos. El que se quiera atender en un hospital privado está en su derecho, pero que lo pague con su dinero y que todo mundo se atienda en el ISSSTE. Y como ese, hay muchísimos gastos de representación, celulares, honorarios, corrupción. La obra pública trae un sobreprecio, todos lo sabemos, del orden del 10%, por lo menos en la mayoría de los casos. Entonces, lo que se va a tener que hacer es eliminar todos esos gastos superfluos, acabar con la corrupción y reestructurar el gasto público para poder cumplir lo que se ofreció en campaña. Ahora, debo decir, estoy absolutamente convencido de que sí es posible y que sí hay recursos suficientes. Doy un último dato. El gobierno ha venido gastando de manera muy discrecional el recurso público. Es una trampa que se viene haciendo desde hace muchos años. Cuando mandan la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto, lo que hacen es estimar
que va a entrar menos dinero del que ellos saben que se va a acabar recaudando. Es decir, en los últimos 10 años, en promedio, el gobierno ha recaudado 200,000 millones de pesos más que los que decían que iban a recaudar. ¿Por qué hacen eso? Porque de esa manera ese excedente lo pueden gastar de manera completamente discrecional. Bueno, ahí hay un margen muy importante justamente para cumplir lo que se está ofreciendo en campaña. Ricardo, volviendo al tema del voto útil, parecería que necesitas los votos de los simpatizantes del PRI para poder ganar la elección. Con tanto que se ha dicho, con tanta aspereza que ha habido entre el Frente y el PRI, ¿tú crees que todavía es posible que gente del PRI, votantes duros del PRI, simpatizantes del PRI puedan votar por tu candidatura? Primero, yo no creo en los acuerdos cupulares, Pascal. No es un asunto de ponerse de acuerdo las cúpulas, como si la gente fuera a votar por quien sus líderes les dijeran. Lo que creo más bien es un llamado a la gente, a que contrasten los proyectos de país y que decidan cuál es aquel con el que simpatizan, el país en el que quieren que crezcan sus hijos, en función de los que realmente tenemos una posibilidad de ganar. Que para ti son López Obrador y tú. Exactamente, que así es, esa es la verdad. Yo sé que el gobierno, el PRI, siguen teniendo un margen de operación muy fuerte y logran que algunas personas crean lo contrario, pero esa es la realidad y lo vas a ver en el resultado electoral del 1 de julio. Entonces, el llamado es a toda la gente, gente de buena voluntad, que la hay en todos los partidos y sobre todo en la sociedad civil, gente que no milita en ningún partido político, a que podamos unir nuestras fuerzas para ganar la elección, hacer el primer gobierno de coalición, gobernar bien y dar resultados. ¿Hay algo de plebiscitario en esta elección para ti? Sí, por supuesto, pues de entrada todas las elecciones son plebiscitarias en términos de continuidad o cambio. Y creo que en esta elección esa primera cuestión está más que resuelta. 85% de la gente dice, ya no queremos que el PRI siga gobernando, no queremos que quienes hoy están en el poder sigan controlando al país. 85% de la gente dice, queremos un cambio. Esa es la primera gran pregunta, ese es el primer gran plebiscito. Y el segundo será, bueno, ¿y qué tipo de cambio es el que va a elegir la gente? Yo creo que hay dos alternativas muy distintas. Uno es un cambio que tiene la mirada puesta hacia el frente, hacia el futuro, y el otro, creo, es un cambio que tiene la mirada puesta hacia un pasado que no va a regresar y que no es posible. Yo tendría dos preguntas, dos temas aparentemente disímbolos. El primero es el campo, es algo que a mí por origen me interesa y lo estudio desde hace muchísimos años. La gran disparidad que hay en la visión del campo frente a lo que sucede en el resto del mundo. Tenemos nosotros un andamiaje jurídico para el campo elaborado, vamos a poner en el 1917, hace 100 años, con limitaciones que hoy rayan entre lo absurdo y lo estúpido, frente a competidores donde no hay límites, por ejemplo, en la superficie que puede un agente económico privado poseer y explotar. Argentina, Brasil, Perú, Canadá, Estados Unidos, etcétera. Ese sería un problema. ¿Cuál es su visión? Y la otra es un aspecto que usted en una de las entrevistas colectivas que hizo lo respondió cuando le señaló un reportero, un articulista de Milenio, Manuel Becerra Costa, en relación con su falta de experiencia y la juventud. Y usted le contestó, con ese criterio, pues ya eliminaste a Justin Trudeau. Pero yo lo quisiera plantear eso con una perspectiva diferente. El envejecimiento demográfico ha dado por resultado un crecimiento en porcentajes de los mayores de 60 años, el doble o más veces el crecimiento de los menores de 15 años. Algunos dicen, bueno, es un peligro para los viejos ser gobernados por un joven. ¿Qué diría usted ante esas dos preguntas, el campo y esto último? Empiezo por la segunda. Yo no creo en el cambio generacional, en el relevo generacional, creo más bien en el diálogo entre generaciones. Es decir, no se trata de que llegue una generación a desplazar a otra. Se trata más bien
de que nos podamos complementar. Los jóvenes con potencia, con intensidad, con nuevas ideas, con creatividad, con frescura y, por supuesto, la gente de mayor edad con experiencia, con conocimiento. Creo en los equipos que se conjuntan. Yo quiero hacer un gobierno, sí, con muchos jóvenes, pero quiero hacer también un gobierno con mucha gente de experiencia. Y creo que esa mancuerna es la que le conviene al país y, por lo tanto, no creo en este falso dilema de si va a ser un país solo para los jóvenes o un país solamente para la gente de mayor edad. Y sobre la segunda pregunta, estoy convencido, primero otra vez con tu diagnóstico. El campo mexicano está compitiendo con el de otros países en condiciones francamente desiguales. Segundo, nos ha faltado trabajar en ser mucho más competitivos, para lo cual sí tenemos que hacer modificaciones que permitan mayor asociación, acceder a economías de escala y, quizá lo más importante, buscar que haya mayor valor agregado en la producción nacional. Ahora platicaba con productores de lechuga, fundamentalmente Zacatecas, Guanajuato, exportadores, y la reflexión era muy simple. 1 kilo de lechuga producido en México, ya puesto en Estados Unidos, vale más o menos 40 pesos. Allá en Estados Unidos, lo que hacen, en California concretamente, cortan esa lechuga, la lavan, por cierto, con mano de obra mexicana, la empacan en unas bolsitas, y ese mismito kilo, después de ese proceso, ya vale 200, 250 pesos. Eso es en general lo que está pasando con la producción agrícola en México. Es decir, en lugar de que aquí explotemos la agroindustria, aquí le demos el valor agregado y exportemos productos de muchísimo más valor, lo que estamos haciendo es básicamente exportar la materia prima y termina siendo el intermediario o el agroindustrial el que termina obteniendo la ganancia. Creo que hay un área de oportunidad enorme para que el dinero se quede en la bolsa del productor mexicano. Por último, Ricardo, imaginando que en este momento estuvieses en la presidencia de la República, con lo que ha pasado con los aranceles, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que debe hacer México frente al anuncio de los aranceles de Trump y lo que muchos ven como el principio de una guerra comercial? Varias cosas. Primero, yo sigo convencido de que en política no se cometen errores, se comete un error y lo demás son consecuencias. Haber recibido a Donald Trump en Los Pinos, cuando llevaba 1 año agrediendo, insultando, vejando a los mexicanos, fue un error histórico imperdonable, porque el señor literalmente le tomó la medida a México. Lo normal sería que un presidente de Estados Unidos tuviera mucho respeto por un país con el que tiene una frontera de 3,000 kilómetros, con un país respecto del cual requiere tanta cooperación, porque la estabilidad de Estados Unidos depende en buena medida de la estabilidad que haya de este lado de la frontera. Claro, violaron una ley de vida. No entendieron que si quieres que el de enfrente te respete, lo primero que tienes que hacer es respetarte tú mismo. Entonces, ese es el origen del problema de la relación hoy con Estados Unidos. Segundo, ya frente a esta circunstancia, asumir una posición de firmeza y de defensa del interés nacional. Hay que acudir ante la Organización Mundial de Comercio. Es decir, es violatorio de las normas de comercio internacional esta imposición de aranceles de manera unilateral. Segundo, acudir a organismos donde participamos muchos países, a los organismos multilaterales. ¿Esa parte falta? Sí. ¿En la respuesta? Bueno, increíblemente no han hecho la denuncia ante la Organización Mundial de Comercio. Ya la hizo Canadá. México sigue sin hacerla. Pareciera que México no quiere que el señor se vaya a enojar. Lo que no entiende el gobierno mexicano es que entre más débil ve Trump a México, más nos va a recargar. En cambio, cuando él ve a un país bien plantado, firme, que se respeta a sí mismo y exige respeto, entonces sí nos vamos a dar a respetar. Pues Ricardo, muchas gracias por estos minutos con el programa. Obviamente, pues esperamos poder platicar contigo nuevamente antes de que terminen las campañas. Muchas gracias, Pascal. Gracias, Ángel. Muchas gracias. Gracias a Ricardo Anaya, candidato a la presidencia de la República por México al frente. Hacemos una